La vida de Violette Constance Jessop no comenzó entre los lujos de los grandes transatlánticos que más tarde marcarían su destino, sino en la vasta y a veces cruel geografía de la pampa argentina, cerca de Bahía Blanca. Nacida en 1887, era la mayor de los hijos de una pareja de inmigrantes irlandeses que buscaban en el Cono Sur una oportunidad que su tierra natal les negaba. Desde sus primeros años, Violette pareció estar marcada por una resistencia que desafiaba la lógica médica y las probabilidades estadísticas. Siendo apenas una niña, contrajo tuberculosis, una enfermedad que en aquella época era prácticamente una sentencia de muerte. Los médicos, tras observar su frágil estado, le dieron apenas unos meses de vida, sugiriendo a sus padres que se prepararan para lo inevitable. Sin embargo, Violette, en lo que sería el primer gran acto de supervivencia de su existencia, luchó contra la bacteria y se recuperó por completo, dejando asombrados a los especialistas. Este episodio inicial no solo fortaleció su constitución física, sino que forjó en ella un espíritu de hierro que se ocultaba tras una apariencia delicada y profesional. Tras la muerte de su padre, la familia regresó a Gran Bretaña y Violette se vio obligada a dejar sus estudios en un convento para ayudar al sustento de sus hermanos menores, mientras su madre trabajaba como camarera en barcos. Fue este entorno de necesidad y el ejemplo materno lo que la llevó a las oficinas de la White Star Line, solicitando un puesto que cambiaría la historia de la navegación, aunque en ese momento ella solo buscaba un salario estable para mantener el hogar. Para ser contratada como camarera en los barcos más lujosos del mundo, Violette tuvo que enfrentarse a prejuicios de la época que hoy nos parecerían absurdos. Se decía que las mujeres jóvenes y atractivas distraían a la tripulación y a los pasajeros, por lo que Violette decidió presentarse a las entrevistas de trabajo vestida con ropas viejas, sin maquillaje y con un peinado que la hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. A pesar de sus esfuerzos por ocultar su belleza, su competencia y su fluidez en varios idiomas la hicieron destacar de inmediato. Su carrera comenzó en barcos de menor calado, pero su profesionalismo pronto llamó la atención de los directivos, quienes la asignaron al buque que representaba el cenit de la ingeniería de principios de siglo, el Rames Olympic. En 1911, el Olympic era una maravilla tecnológica, un gigante de acero diseñado para cruzar el Atlántico con una elegancia sin precedentes. Violette se sentía orgullosa de su uniforme impecable y de su capacidad para moverse con gracia por los pasillos de primera clase, atendiendo a millonarios y aristócratas con una cortesía que se volvió legendaria. Aquella era la era dorada de la navegación, una época en la que se creía que el hombre finalmente había domado el océano mediante el vapor y el hierro. El 20 de septiembre de 1911, mientras el Olympic navegaba por el canal de Solent, la ilusión de seguridad absoluta recibió su primer golpe. El Emas Hawke, un crucero de guerra británico diseñado específicamente para embestir barcos enemigos, fue succionado hacia el costado del Olympic debido al inmenso desplazamiento de agua que generaba el transatlántico. El choque fue brutal. Violette recordó más tarde el sonido del metal desgarrándose, un rugido que parecía provenir de las profundidades de la tierra misma. Aunque el Hawke sufrió daños severos en su proa y el Olympic terminó con una brecha enorme por debajo de la línea de flotación, el barco no se hundió. La joven camarera observó con asombro cómo la disciplina de la tripulación y la robustez del diseño permitieron que el gigante regresara a puerto por sus propios medios. En lugar de alejarse del mar, este incidente reforzó en Violette la idea de que estos barcos eran invulnerables. Ella creía que, si el Olympic había sobrevivido a un choque directo con un barco de guerra, nada en el mundo podría detener a su hermano menor, un barco que estaba a punto de ser terminado y que prometía ser aún más grande, más lujoso y, sobre todo, insumergible, el Armas Titanic. Aceptar un puesto en el viaje inaugural del Titanic fue, para Violette, una decisión natural. Sus amigos y colegas le decían que sería una experiencia inolvidable, una oportunidad de ser parte de la historia. Cuando subió a bordo en abril de 1912, se encontró con un palacio flotante que superaba cualquier expectativa.
El aire olía a maderas preciosas, alfombras nuevas y la emoción de los cientos de pasajeros que abarrotaban las cubiertas. Violet recordaba con especial detalle la opulencia de la gran escalera y el tintineo de las copas de cristal en el comedor de primera clase. Sin embargo, tras la fachada de lujo, ella seguía siendo una trabajadora dedicada que pasaba horas preparando camarotes y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. La noche del 14 de abril, tras un día agotador, Violet se retiró a su camarote para leer una oración de su devocionario antes de dormir. Estaba casi sumida en el sueño cuando sintió un estremecimiento peculiar. No fue un impacto violento como el del Olympic, sino más bien un roce largo, sordo y persistente, como si el barco estuviera pasando por encima de una cama de canicas. Al asomarse al pasillo, la calma inicial la confundió, pero pronto el movimiento frenético de los oficiales le indicó que algo andaba terriblemente mal. La orden fue clara. Violet y las demás camareras debían subir a la cubierta de botes. Su función principal no era solo salvarse, sino servir de ejemplo visual para los pasajeros de primera clase, especialmente para las mujeres que se resistían a abandonar la calidez y el lujo del barco para subir a botes pequeños y fríos en medio de la noche oscura. Violet permaneció en la cubierta observando cómo la orquesta tocaba himnos religiosos y melodías alegres en un intento desesperado por mantener la compostura. Vio rostros de amigos y conocidos que, con una sonrisa forzada, se despedían de sus seres queridos convencidos de que se volverían a ver en unas horas. Cuando llegó su turno de subir al bote número 16, un oficial se le acercó y, sin mediar palabra, depositó en sus brazos un bulto envuelto en mantas. Era un bebé que había quedado huérfano de brazos en el caos de la cubierta. Violet lo apretó contra su pecho, sintiendo el calor de la pequeña criatura mientras el bote descendía lentamente hacia el agua gélida. Desde la superficie del mar, la perspectiva cambió drásticamente. El Titanic ya no era un palacio, sino una montaña negra que se inclinaba de manera antinatural, con sus luces parpadeando como si el barco mismo estuviera exhalando su último aliento. El hundimiento del Titanic dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del mundo y en el alma de Violet Hessop. Ella fue testigo del momento en que el gigante se partió en dos, un sonido que describió como el de 1000 truenos estallando simultáneamente. Luego vino el silencio, solo roto por los lamentos de quienes luchaban en el agua a menos de 2 grados centígrados. Durante 8 horas, Violet permaneció en el bote salvavidas, acunando al bebé y tratando de mantener la esperanza mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, revelando un campo de icebergs que brillaban como diamantes mortales. Cuando finalmente el Carpathia llegó al rescate, Violet subió por la escala de cuerda con el bebé todavía en brazos. Una vez en la cubierta del barco rescatador, una mujer se le acercó corriendo, le arrebató al niño y se fue sin decir una sola palabra de agradecimiento. Violet nunca supo quién era el bebé, ni qué fue de él, pero ese encuentro fugaz resumió para ella la naturaleza caótica y despojada de la tragedia. A su regreso a tierra firme, se enfrentó al duelo de haber perdido a muchos de sus compañeros de trabajo, pero su necesidad económica y su extraño vínculo con el océano la empujaron a volver al servicio activo apenas unas semanas después. Cualquiera pensaría que sobrevivir al Olympic y al Titanic sería suficiente para que una persona buscara un trabajo en el interior de un continente, lejos de cualquier masa de agua. Pero Violet Hessop parecía poseer una curiosa inmunidad al miedo o, quizás, una aceptación fatalista de que su vida estaba ligada a la White Star Line. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el panorama marítimo cambió radicalmente. Los grandes transatlánticos fueron requisados para el esfuerzo bélico. El tercer hermano de la clase Olympic, originalmente llamado Gigantic, pero rebautizado como Britannic tras la tragedia del Titanic, fue convertido en un barco hospital de proporciones épicas. Violet, sintiendo que su deber iba más allá de servir cenas finas, se entrenó como enfermera de la Cruz Roja Británica. El uniforme blanco con la cruz roja en el pecho sustituyó al delantal de camarera. Ahora, en lugar de atender a millonarios, su labor consistía en cuidar a soldados heridos,
hombres jóvenes destrozados por las trincheras que buscaban en el mar un camino de regreso a casa. El Britannic, pintado de blanco brillante con una línea verde y grandes cruces rojas iluminadas, cruzaba el Mediterráneo como un faro de esperanza en medio del conflicto. Este detalle técnico se convirtió en una trampa mortal. Violet subió a uno de los botes que fue bajado prematuramente, mientras el barco aún tenía impulso. La succión generada por las hélices gigantescas comenzó a arrastrar los botes hacia las cuchillas de acero que giraban como trituradoras. Al ver cómo el bote de delante era despedazado por las aspas, Violet comprendió que si se quedaba en el suyo, moriría en cuestión de segundos. En un acto de puro instinto de supervivencia, saltó al agua. Mientras nadaba desesperadamente para alejarse de la succión, sintió cómo era arrastrada hacia abajo. Su cabeza golpeó contra la quilla del barco, con una fuerza que la dejó semiconsciente. El agua la envolvió en un torbellino de burbujas y escombros, pero de alguna manera logró salir a la superficie. Años más tarde, durante una revisión médica por dolores de cabeza recurrentes, un doctor descubrió que Violet había sufrido una fractura de cráneo en ese momento, una lesión de la que se recuperó sin tratamiento médico alguno en medio del mar. Fue rescatada por otro bote, y desde allí observó cómo el Britannic, el barco más grande del mundo en ese momento, desaparecía bajo las aguas en solo 55 minutos, 3 veces más rápido que el Titanic. La imagen de Violet Jessop, sentada en un bote salvavidas en el mar Egeo, habiendo sobrevivido a 3 catástrofes marítimas mayores en solo 5 años, es una de las más poderosas de la historia del siglo XX. Representa no solo la suerte, sino una resiliencia psicológica que es difícil de comprender para el ciudadano común. Violet regresó a Inglaterra una vez más, como una heroína silenciosa, pero su historia no terminó con la guerra. En 1920, cuando el mundo intentaba reconstruirse tras la carnicería de la Gran Guerra, Violet volvió a trabajar para la White Star Line y más tarde para la Red Star Line. Realizó cruceros alrededor del mundo, visitando puertos en los 5 continentes y convirtiéndose en una de las empleadas más veteranas y respetadas de la Marina Mercante. Sus compañeros de tripulación la miraban con una mezcla de reverencia y superstición. Algunos la consideraban un amuleto de buena suerte, argumentando que si Violet estaba a bordo, el barco simplemente no podía hundirse de forma definitiva, mientras que otros, en voz baja, se preguntaban si ella no atraía las tragedias. A lo largo de sus décadas de servicio posterior, Violet demostró que su amor por el mar era genuino y no dependía de la ausencia de peligro. Se casó brevemente, pero el matrimonio no duró, quizás porque ninguna unión en tierra firme podía competir con la inmensidad del océano que tanto la había probado. En sus diarios y memorias, Violet escribía con una lucidez sorprendente sobre la condición humana. Había visto a hombres valientes convertirse en cobardes y a mujeres tímidas mostrar una fuerza sobrehumana en los momentos de crisis. Su perspectiva no era la de una víctima, sino la de una observadora privilegiada de la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza. A menudo mencionaba que el mar le había enseñado que la vida es un regalo momentáneo que debe ser cuidado con una mezcla de disciplina y gratitud. Su retiro en 1950 no fue una huida, sino una conclusión natural a una carrera que abarcó 42 años de servicio activo. Al jubilarse, Violet se instaló en una pintoresca casa de campo en Suffolk, Inglaterra. Allí se dedicó a una vida sencilla, criando gallinas y cuidando su jardín, rodeada de los recuerdos de una vida que parecía sacada de una novela de aventuras. Sin embargo, el pasado nunca la abandonó por completo. Se cuenta una anécdota famosa de sus años de jubilación. Una noche de tormenta, recibió una llamada telefónica de una voz desconocida. La persona al otro lado de la línea le preguntó si ella era la mujer que había salvado a un bebé la noche que se hundió el Titanic. Cuando Violet respondió afirmativamente, la voz dijo simplemente, «Yo era ese bebé». Soltó una carcajada y colgó. Violet nunca pudo verificar si se trataba de una broma pesada o de un contacto real, pero el incidente sirvió para recordarle que su vida estaba entrelazada con miles de otras existencias que se cruzaron en aquellas noches de acero y sal. La longevidad de Violet Jessop fue su última victoria. Murió en 1971,
a la edad de 83 años, de una insuficiencia cardíaca congestiva. Falleció en la cama de su hogar, un final pacífico y seco para una mujer que había pasado gran parte de su juventud desafiando a las aguas más profundas y peligrosas del planeta. Al analizar su vida, es fácil caer en la tentación de verla simplemente como una figura de curiosidad histórica, la señorita insumergible. Pero reducirla a ese título es ignorar la profundidad de su carácter. Violet fue una pionera en una industria dominada por hombres, una trabajadora incansable que mantuvo la dignidad de su profesión incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su capacidad para volver al mar después de cada desastre nos habla de una fortaleza que no se basa en la falta de miedo, sino en la capacidad de gestionarlo y seguir adelante a pesar de él. El legado de Violet Jessop reside en su narrativa de perseverancia. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por pequeñas contrariedades cotidianas, su historia nos obliga a replantear nuestra propia resiliencia. Ella no tenía superpoderes. No era una figura política influyente ni una científica de renombre. Era una mujer trabajadora que decidió no dejar que la tragedia definiera los límites de su existencia. Cada vez que subía a un barco después de un hundimiento, Violet estaba realizando un acto de rebelión contra el destino. Su vida es un testimonio de que el ser humano puede ser tan resistente como el acero de los barcos que construye, e incluso más, porque mientras los barcos terminan en el fondo del mar, el espíritu de personas como Violet sigue flotando en la memoria colectiva, inspirándonos a navegar nuestras propias tormentas con la cabeza en alto y el corazón dispuesto a salvar, si es necesario, a un bebé desconocido en medio de la noche. Hoy en día, cuando los restos del Titanic se deshacen lentamente en el abismo del Atlántico y el Britannic es un arrecife de coral en el Egeo, el nombre de Violet Jessop brilla con una luz propia. Ella es el rostro humano de esas tragedias, el hilo conductor que une los tres grandes fracasos de la ingeniería naval de la White Star Line con la victoria de la voluntad individual. Su historia nos enseña que la supervivencia no es solo cuestión de suerte, sino de una actitud ante la vida. Al final del día, Violet no sobrevivió porque fuera especial a los ojos del mar, sino porque nunca permitió que el mar se adueñara de su voluntad de vivir. Su trayectoria, desde la pampa argentina hasta la tranquilidad de Suffolk, pasando por los momentos más oscuros de la historia marítima, constituye una de las crónicas más fascinantes de superación personal que se hayan registrado jamás, recordándonos que sin importar cuán profundo sea el océano o cuán fuertes sean las hélices que intentan succionarnos, siempre hay una posibilidad de salir a la superficie y seguir nadando hacia un nuevo amanecer. La descripción de su salto al agua en el hundimiento del Britannic sigue siendo uno de los relatos más vívidos de la supervivencia humana. Imaginen por un momento la escena. Un barco de más de 50.000 toneladas inclinándose, el rugido de las máquinas tratando de luchar contra la gravedad y una mujer de poco más de 1,60 m de altura enfrentándose a la fuerza bruta de la física. Violet no se paralizó por el análisis, actuó por la urgencia de la vida. Ese momento en el que su cabeza golpeó el casco y aún así encontró la fuerza para emerger, define su existencia completa. Fue una lucha constante contra la gravedad, contra la enfermedad, contra la guerra y contra el olvido. Su cepillo de dientes, el objeto mundano que rescató antes de saltar, simboliza la normalidad que ella intentaba preservar en medio del caos absoluto. Es un detalle pequeño, casi cómico, que humaniza la leyenda y nos acerca a la realidad de quien sabe que, pase lo que pase, el mañana exigirá que estemos preparados para empezar de nuevo, incluso si es desde cero y con el cabello empapado en agua salada. Finalmente, al cerrar el capítulo de su historia, debemos ver a Violet Jessop no como una sobreviviente accidental, sino como una arquitecta de su propia persistencia. Su vida es un script de cine que la realidad escribió con una pluma cargada de ironía y asombro. A través de sus ojos, vimos el lujo de una clase social que estaba a punto de desaparecer y el horror de una guerra que cambió el mundo para siempre. Violet fue el testigo silencioso de un cambio de era.
la mujer que caminó por las cubiertas de la ambición humana y salió ilesa de sus naufragios. Su tumba en Suffolk es hoy un lugar de respeto para aquellos que conocen su historia, un recordatorio de que la vida, al igual que el mar, puede ser turbulenta y despiadada, pero que siempre habrá espacio para aquellos que, como Violet, se niegan a hundirse con el barco de sus propios miedos. Su ejemplo sigue vigente, instándonos a buscar nuestra propia insumergibilidad en un mundo que, a menudo, parece empeñado en ponernos a prueba una y otra vez.